Amigas y amigos, estamos en el periodo de Pascua. Vimos el domingo pasado cómo estaba todo centrado en la experiencia apostólica que les permitió ver, tuvieron ojos para ver, o Dios les hizo ver que Jesús vivía, que el crucificado era el resucitado, ¿ya? Y eso marca las primeras tradiciones creyentes, a partir de esos discípulos que se cambian fulminantemente de tontos y cobardes con Jesús, en lúcidos y valientes sin Jesús, ¿no? Surge la tradición que llamamos querigmática, el querigma. Empiezan a anunciar que ese Jesús que ha muerto crucificado vive. Y conservamos los textos más antiguos del cristianismo en las cartas de Pablo citadas por él como textos prepaulinos, lo que llamamos las fórmulas querigmáticas. Citamos 1 Corintios 15, ¿no?, donde está la tradición recibida por Pablo, que él transmite a continuación con esa categoría de él fue visto por Kefas, fue visto por los testigos, y al final Pablo añade, por su experiencia apostólica también, de visión, que fue visto también por mí, ¿ya? Ese tema. Eso marcará también la transmisión, que está en la misma carta de Pablo, en el capítulo 11, de la celebración de la Pascua, la primera celebración eucarística, 1 Corintios 11, ¿no? También recibida por tradición de Pablo, ¿ya? La tradición que celebra que la muerte de Jesús no ha sido la última palabra y que eso marca la esperanza para todos nosotros de que nuestra propia muerte tampoco será la última palabra, ¿ya? A partir de ahí, los discípulos retornaron a Galilea, los galileos, ¿no? Y ahí hay el tema que ya Marcos señala cuando le dice a las mujeres el ángel, ¿no? Les dice, vayan a Galilea, allí verán a Jesús. Y Galilea cobra la importancia de lo que significa la vida de Jesús, lo que Jesús enseñó en vida, en los caminos de Galilea, ¿no? Su enseñanza. Y obviamente a partir de la experiencia de que ese Jesús que ha muerto vive, Dios lo ha resucitado, descubren con ello que por lo tanto Jesús tenía razón en aquello que enseñó y por lo cual lo habían condenado a muerte, pero que Dios lo resucitó ratificando su causa. Jesús tenía razón, aunque haya muerto crucificado por ello. De manera que todo aquel que enfrente su vida en la línea en que Jesús la enfrentó, y por lo cual lo condenaron a muerte, tiene razón aunque lo maten por ello. Y viene así la época martirial. Pero viene también el interés por recurrir a lo que Jesús había dicho y hecho, a su blasfemia, aquello por lo cual lo habían condenado a muerte, pero que Dios lo ratificaba resucitándolo, ¿no? Y así cobra interés lo que llamamos la tradición evangélica, el recurrir a lo que Jesús había dicho y hecho antes de morir, gracias a los testigos que habían convivido con él en vida, en Galilea, ¿no? Y es así como se va reuniendo, primero oralmente y después toma forma escrita, los evangelios, las enseñanzas de Jesús, a las cuales se añadirán la tradición querigmática, con que terminan hoy día los 4 evangelios, y que es la tradición más antigua, la querigmática, y la evangélica es la que viene después, motivada por lo que significa que ese Jesús que ha muerto, pero que Dios lo resucitó, dándole la razón, ¿ya? ¿En qué tenía razón? ¿Ya? Tenía razón en aquello que se ha llamado en la tradición judeocristiana el anuncio del reino de Dios. Y el reino de Dios para Jesús era la cercanía de Dios, el anuncio de que Dios no es lejano y castigador y que si no cumples la Torá, por no cumplir la Torá eres un pecador infiel y Dios te castiga, sino que Dios es cercano a toda la gente de la calle, mayoritariamente frágil, pecadora. Dios está cerca de todos los pecadores, que somos todos, ¿no? Y de toda la gente. Dios es misericordia, no es poder, ¿ya? Hay un texto, por ejemplo, cuando dice en el Evangelio de Juan, el Padre que está en mí hace sus obras. El Padre está en mí y yo en el Padre. Creedlo por las mismas obras.
donde hay misericordia está Dios, aunque no esté el Jesús histórico. En el Jesús histórico descubrimos las obras de Dios en la misericordia. Sean misericordiosos porque Dios es misericordia. Eso es lo que se revela culminantemente en Jesús, y por mostrar eso a fondo, Jesús fue condenado a muerte, pero Dios le dio la razón resucitándolo. De manera que donde hay misericordiosos, Dios está con ellos, estén donde estén. ¿Ya? A la luz de lo que se nos muestra al crucificado resucitado, descubrimos que donde hay misericordia está Dios, sea donde sea que se dé la misericordia, y no donde hay poder a costa de la misericordia, ¿ya? No donde hay poder. Ese es el tema. Por tanto, el espíritu que es entregado a la comunidad es ese mismo espíritu que animó a Jesús, ¿ya? Y que lo llevó a la misericordia. Ese mismo espíritu es entregado a la comunidad. Donde hay ese espíritu de Jesús, ahí está la obra de Dios, ahí está Dios mismo, ¿ya? Ahí está el núcleo del anuncio del reino, que está en el texto famoso de la tradición evangélica de las bienaventuranzas, ¿no? Los felices, ¿no? ¿Quiénes son felices? ¿Dónde está el sentido de la existencia? Donde hay sentido de la existencia, captado por la conciencia, ahí está la experiencia de felicidad. ¿Dónde está el sentido de la existencia? En la alteridad, no en el poder, no en el poder que permite el consumo, el placer. Felices los que no tienen placer, los que pasan hambre, pasan sed, lloran. Tampoco en el poder, felices los que no tienen poder, los mansos, los pacíficos, los perseguidos. Y felices los que no tienen riqueza, felices los pobres. Esas bienaventuranzas marcan la relativización de los criterios mundanos de placer, poder y riqueza. El criterio no está en función del egocentrismo placentero, poderoso y rico de la persona o del grupo, sino que está en la alteridad, en el desprendimiento por misericordia, en la alteridad para con los demás. Ese es el tema profundo que hay ahí, ¿ya? Fíjense que en esa línea hay que captar la lectura del Evangelio de hoy. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, parece una exhibición de poder. Está Pedro ahí y solo con su sombra curaba a la gente, ¿no? Con su sombra. Y venían de todas las ciudades y todos eran curados. Uno puede entenderlo como una exhibición de poder. Y eso es una mala interpretación. Esto no corresponde al Espíritu de Jesús. Jesús no hacía milagros así. Fíjense que es bien interesante, primero, que la palabra poder nunca se le aplica a Jesús en todo el Evangelio. Jesús no tenía poder, krator, no tenía krator, sino que Jesús tenía exusía, es el término que emplea, ¿no? O sea, potestad servicial. Y es todo el acento puesto por Jesús. Los reyes de este mundo funcionan por poder. No será así entre ustedes. El que quiera ser el mayor ha de ser el último y servidor de todos. Los manda con exusía, no con poder. Jesús no tenía poder, sino exusía, potestad servicial. Es el servicio de alteridad el criterio del reino, no el poder. Por mucha agua bendita que le metas, eso no hace el reino de Dios. El reino de Dios no lo hace la religión, sino religiosa. Lo hace la alteridad, el desprendimiento de los propios intereses a favor de los pobres, de los necesitados, de los que requieren de la alteridad propia, ¿ya? Es por eso también que San Juan nunca aplica la palabra milagro, miraculum, que significa hacer cosas maravillosas, thaumastos en griego, y según Juan, Jesús no hizo milagros en ese sentido, sino que pone el término hizo signos, semella. Por tanto, siempre, y aquí el texto que aparece hoy de Pedro, ¿no? Curando con su sombra, y con toda la gente siendo curada, hay que verlo desde el punto de vista de qué significa. No es una exhibición de poder. Hay que ver qué significa ese texto. Y significa la alteridad, la misericordia. Donde hay misericordia está el reino, donde hay poder de cosas maravillosas, ¿no?
Ese es el punto fundamental que hay ahí. Y lo mismo va con respecto al Evangelio del capítulo 20 de Juan, está el texto de hoy, que ahí dice muy claro, les da, el resucitado aparece dándoles el Espíritu, reciban el Espíritu Santo. Y entonces va vinculado esa entrega del Espíritu con la misericordia, con el perdón. Donde hay misericordia, ahí está el Espíritu de Dios. Donde hay el Espíritu de Dios, ahí está el significado del perdón o de la retención. Pero no es el poder, que la Iglesia no tiene poder autónomo como una maravilla propia, sino que tiene que funcionar de acuerdo al Espíritu de Jesús que lo movía a la misericordia y no al poder a costa de la misericordia, no a exhibición de poder. Ese es el tema importante que hay aquí, ¿no? Y luego se concentra el Evangelio en la reacción del famoso apóstol Tomás, ¿no? En que Tomás se niega a reconocer que Jesús haya podido resucitar. ¿Por qué? Porque no ve que un crucificado pueda ser identificado con el Dios de la vida. ¿Ya? Un crucificado, obviamente en el mundo judío hay que comprender a Tomás, el crucificado era maldito de Dios, el que cuelga del madero. Y por tanto, ¿cómo un maldito de Dios va a ser Dios mismo? ¿Cómo Dios va a estar en el crucificado? Y entonces él dice, yo si no veo claro que Dios está con él, para mí Jesús ha sido finalmente un fracaso, es un maldito de Dios, Dios lo ha abandonado. Esa era la perspectiva de la fe judía, obviamente, que representa a Tomás, ¿no? Y entonces, cuando le dicen los demás, aplicando el atributo propio y exclusivo de Dios, que es el Señor, hemos visto al Señor, el pobre Tomás rechaza eso por la dignidad divina. El Señor no puede ser identificado con un maldito de Dios que es el crucificado, y por eso lo rechaza, y es comprensible que lo haga. Al final viene la experiencia que la narra el Evangelio de esta forma, ¿no? Como si fuera visual, la experiencia que hace el mismo Tomás, fue visto por Tomás también, que Jesús vivía, que el crucificado era el Señor, ¿ya? Es cuando él dirá y pone en sus labios esa expresión tan notable, Señor mío y Dios mío. Y entonces el crucificado es, Dios es el crucificado, ¿no? Y el acento puesto al final del Evangelio de Juan es felices todos aquellos que sin haber visto creerán en futuro, donde estamos todos, ¿no? Todos aquellos que sin haber visto creerán. Ahora, ese sin haber visto no es solo no haber estado presentes hace 2000 años atrás, no, sino todos aquellos que a pesar de ver el fracaso de Jesús, descubran ahí la genialidad de Dios, algo que el mundo no puede comprender, porque el mundo funciona por poder, y Dios no funciona por poder. Dios se revela en la pequeñez, tan pequeño que es un nazareno crucificado. Nazareno es que bueno puede venir de Nazaret. Pues bien, un nazareno, y lo que experimentó ese nazareno en Galilea, eso es constituido como el criterio del sentido de la existencia y por lo mismo de la felicidad. Tiene sentido en la existencia el que asume como criterio la alteridad y no el poder. Y felices los que sin haber visto creerán. Y el texto todavía termina, todo lo que se ha escrito es para que crean que Jesús, el crucificado, es Cristo, Hijo de Dios, y así creyéndolo, tengan vida en su nombre. Tengan vida en su nombre. Aquí está en su nombre, que recuerda el texto clave prepaulino, más importante del primer cristianismo,
que es el de Filipenses 2, citado por Pablo en Filipenses 2, ¿no? Famoso texto de la kenosis divina, que Dios se autovació de su dignidad, se autovació, kenosen, se hizo hombre y hombre hecho nación de esclavo y murió como un esclavo. Y después termina el himno y de eso hemos reconocido que Jesús es el Señor. De manera que al nombre de Jesús reconozcamos que Dios está en él, en ese crucificado, en esa kenosis divina, ¿ya? Ese es el tema fundamental, ¿no? Lo que corrige la pretensión mundana del poder. El criterio de la existencia no lo da el poder, de manera que vale tanto más una persona o un grupo cuanto más poder logra, sino que le da la alteridad, el servicio incluso a costa del poder. Y entonces el poder queda relativizado en relación al servicio. Es kenótico, es de autovaciamiento en función del servicio, ¿ya? Es exusía, no krator, exusía, como Jesús. Es potestad servicial, no poder. Esa es la reflexión subsiguiente al significado de la Pascua, de esa identidad de Dios con el crucificado, a quien Dios le ha dado la razón resucitándolo. Ojalá podamos profundizar en eso, que es un cambio radical del sentido de la existencia. Que estén bien. Ya.